buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Estaremos conversando con Edwin Giro, quien es dirigente de la Federación Unificada de Trabajadores de la Industria Petrolera Venezolana. Nuestra etiqueta para el día de hoy, 2 temas en Vladimir a la Una. ¿Cómo está? Gracias, Vladimir. ¿Cómo te va? Gracias por venir al programa. Gracias. Bueno, obreros restiados con la revolución, dice tu camisa. ¿Están de verdad restiados con la revolución? ¿Qué les ha dejado la revolución a los obreros petroleros como para estar restiados con ella? Bueno, fíjate, plenamente restiados. Recordemos que se están cumpliendo 14 años del sabotaje petrolero que se desarrolló en PDVSA en el año 2002. 14 años de ese criminal sabotaje petrolero. Pero además se están cumpliendo 80 años de la primera huelga petrolera del año 1936, que se dio en el Zulia, una lucha histórica de los trabajadores petroleros en el estado Zulia que lucharon en aquella oportunidad por un aumento de un bolívar y por un vaso de agua con hielo para saber qué se sentía, ¿no? Es decir, que los trabajadores petroleros siempre hemos venido teniendo una historia de lucha producto de los atropellos que en la historia se le ha hecho a los trabajadores petroleros y que han defendido con mucha entereza sus reivindicaciones. Fíjate, luego de 14 años del sabotaje petrolero y a 80 años de la primera huelga de 1936, los trabajadores petroleros seguimos luchando. Y seguimos luchando hasta por situaciones muy parecidas a las del año 1936. El presidente de la República hace poco acaba de decretar un golpe de timón en PDVSA y una profunda reestructuración de nuestra principal industria del país. Y lo hace en un momento donde nosotros venimos planteando que PDVSA tiene una situación muy delicada. Nosotros hemos asumido que a 14 años del sabotaje petrolero PDVSA está mal, muy mal, y PDVSA realmente necesita un golpe de timón que lo mete en el rumbo de la producción, recuperar a PDVSA, como nosotros decimos que es tarea de todo, producto de unas series de prácticas que han afectado la operatividad de la industria y que han afectado los beneficios y los derechos legales y contractuales de los trabajadores petroleros. Y allí yo paso a explicar algunas cosas, Vladimir. Fíjate, en el área operativa, nosotros decimos que apoyamos el golpe de timón decretado por el presidente de la República. Es necesario ir a un proceso de reestructuración de la industria petrolera, pero esa reestructuración debe estar en manos de los obreros petroleros. No puede estar en manos de los gerentes que destruyeron nuestra principal industria del país y que lo han sumido en una situación de caos, en una situación muy penosa. Fíjate, a 14 años del sabotaje petrolero, la situación de los que dirigen hoy la industria es que la industria petrolera la afectaron en casi 1 millón de barriles de petróleo por día. La industria petrolera producía en el año 2008 3.280.000 barriles y apenas hoy está produciendo 2 millones de barriles de petróleo. Las refinerías están totalmente paralizadas, la refinería de Puerto La Cruz, la refinería del Palito, la refinería de Amuay. Es decir, no producimos siquiera, Vladimir, la gasolina que consumimos. Una situación preocupante. La situación de las operaciones acuáticas y del lago de Maracaibo, bueno, se han convertido en un cementerio de lanchas, de gabarras, de remolcadores, porque han destruido nuestra flota propia con la argumentación de ir a un proceso de contratación con terceros. Una situación dramática, y la situación de los trabajadores petroleros hoy, como nunca en la historia, entonces es una situación dramática, vergonzosa y de hambre. Se ha desarrollado en la industria petrolera una política hambriadora. Un trabajador petrolero hoy, Vladimir, por citarte solo un ejemplo, que labora de 7 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, apenas está devengando 5.600 bolívares a la semana. 5.600 bolívares a la semana. Como tú comprenderás, son trabajadores que no le alcanzan ni siquiera para comprar un cartón de huevo. Una situación cuando nosotros escuchamos al presidente de la República que hay que ir a una profunda reestructuración de la industria petrolera y dar un golpe de timón, es porque el presidente ha interpretado el clamor de los trabajadores petroleros. Ahora, aquí se ha anunciado golpe de timón desde hace tiempo, Eudy. Hace tiempo se ha anunciado golpe de timón y esos golpes de timón se quedan en los anuncios. Ahora, pero en muchos casos. Te hablo de empresas de Guayana, te hablo en la economía, te hablo en tantos campos que se habla de golpe de timón y el timón se mueve, pero la nave no se mueve. Y queda en el mismo rumbo. Ajá. Pero fíjate, nosotros decimos que apoyamos el golpe de timón, pero no apoyamos la designación de Eulogio del Pino para llevar adelante este proceso. Porque nosotros manifestamos, Vladimir, que no pueden reestructurar la industria petrolera los mismos que la dirigieron. Primero, esa reestructuración tiene que pasar por un profundo control obrero.
Y en este programa, en el cual tú me has invitado ya en varias oportunidades con esta, bueno, nosotros hemos dicho que el presidente de la República tiene que escuchar a los obreros petroleros, no debe escuchar solamente a los gerentes en la industria. El día que el presidente de la República se siente con los obreros petroleros, ese día la industria petrolera será otra. Y será otra porque los gerentes hoy en la industria que la están dirigiendo, bueno, le llevarán al presidente de la República cómo está el cuadro de la industria petrolera, pero cuando tú te metes en los terminales de embarque, cuando tú vas a los taladros, cuando tú vas a las operaciones acuáticas, cuando tú revisas el hecho de la Empresa Nacional del Transporte, cuando tú revisas las refinerías en la industria petrolera, nosotros tenemos que asumir que PDVSA está hoy al borde del colapso operativo. Solo por ponerte un ejemplo, la situación de la gasolina en el país. Toda la gasolina que hoy se está consumiendo en el país es una gasolina que se está comprando en el exterior. La refinería Puerto La Cruz paralizada, la refinería El Palito paralizada, el complejo refinador Paraguaná, el más grande del mundo, el más grande de Latinoamérica. ¿Eso tiene que ver con la guerra económica o con qué tiene que ver? No, eso tiene que ver porque no se hicieron las inversiones correspondientes en el tiempo necesario cuando lo exigen el mantenimiento de las plantas, a pesar de que se tenía un barril de petróleo que rondaba los $130. Entonces, si toda una refinería no le hace mantenimiento a las bombas, a las plantas de fraccionamiento de craqueo catalítico, a las destiladoras atmosféricas, si no le hace mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo, tiene que llegar hasta allá. Y nosotros decimos que la crisis en la industria petrolera es una crisis inducida. Es una crisis inducida. ¿Inducida por quién? Inducida por los gerentes que dirigen hoy la industria petrolera. Y eso obedece, y lo asumo con plena responsabilidad, obedece a un plan que se desarrolló en la industria petrolera para dejar caer la producción, para destruir nuestras instalaciones, dirigida por gerentes antiobreros que han desarrollado una política que llevaron al borde del colapso a la industria petrolera. Y cuando el presidente de la República ordena la reestructuración, es que además está llamando a los obreros petroleros a asumir esa reestructuración. Por eso es que nosotros hemos venido manifestando que para poder desarrollar el golpe de timón y la reestructuración en PDVSA, desde el movimiento petrolero 1 de octubre, que es un movimiento nacional, el cual yo soy su director nacional, nosotros planteamos que se debe declarar una constituyente petrolera, que esa constituyente petrolera debe ser la expresión de la convocatoria de un gran Congreso Nacional de Trabajadores Petroleros en el país, que a ese Congreso deben asistir entonces los delegados de los trabajadores electos por las bases, que se debe destituir la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, que todos los gerentes deben poner su cargo a la orden, que el presidente de la República debe nombrar una comisión de transición para la gobernabilidad y esa comisión debe nombrar un comité transdisciplinario integrado por los trabajadores para entonces ir a una profunda auditoría de gestión técnica, administrativa, laboral y financiera para presentar un plan para su recuperación. Y yo te pregunto, Edwin, ¿tú crees que el presidente va a hacer eso? Bueno, fíjate, el presidente ha dado las directrices para desarrollarla, pero lo que la están desarrollando hoy son los gerentes de la industria. Desde la clase obrera petrolera, nosotros hemos asumido y estamos desarrollando una política de recolección de firmas en todo el país. Nosotros aspiramos a recoger 20.000 firmas de los trabajadores petroleros para presentársela al presidente de la República para decirle, presidente, únase a la lucha de los obreros petroleros. La industria petrolera tendrá solución en el marco de su recuperación si los trabajadores petroleros desarrollan ese proceso. El problema es que, fíjate, ese planteamiento que tú haces de tu corriente sindical, que es distinta a la de Will Rangel. Muy diferente. Los dos son chavistas, pero Will Rangel pertenece a la central, a la corriente del Partido Socialista Unido de Venezuela y tú no eres dirigente de esa corriente sindical. No, en lo absoluto. Exacto, tú tienes otra corriente. ¿Cuál es el movimiento tuyo? De Redes. Redes, tú eres el partido Redes que es dirigido por Juan Barreto, Redes, sí, pero de la expresión sindical me refiero. Movimiento petrolero 1 de octubre. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa? El presidente tiene allí a Will Rangel, que es su hombre de confianza en el movimiento sindical. ¿Por qué habría de escucharte a ti y no a Will Rangel? Pero es que no es un problema de Will Rangel o de Giró, es un problema de la clase obrera petrolera que tiene diversas expresiones. Y nosotros decimos que Will Rangel le ha causado un profundo daño a los trabajadores petroleros en el país. Recordemos que Will Rangel es el actual presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela y que se convirtió
en el protector de estos gerentes que destruyeron la industria petrolera. Fíjate, Will Rangel fue electo para un lapso de 5 años para dirigir la federación que se venció en el año 2014 y se negó durante todo este tiempo a convocar las elecciones sindicales que estaban pautadas. Todavía están suspendidas. Están suspendidas, estaban convocadas para realizarse el 30 de agosto, luego para el 22 de septiembre, luego para el 7 de noviembre, y bueno, la suspendieron sin fecha para realizarla. Y nosotros hemos venido manifestando que en ese proceso electoral se dio, bueno, un mega fraude electoral, donde se le niega la participación a más de 30.000 trabajadores propios de la industria afiliados a los sindicatos, que incorporaron 17.000 personas que no son trabajadores de la industria y para colmo incorporaron cerca de 7.000 personas de dirección, donde los gerentes de la industria petrolera aparecen votando y miembros de la junta directiva. Tenemos que hacer una pausa, ya regresamos con Edwin Girot, quien es dirigente del partido Redes y además dirigente sindical petrolero del movimiento primero de octubre. Después vamos a hablar de esa fecha, 1 de octubre. Hacemos la pausa, ya venimos, nuestra etiqueta, 2 temas a la 1.